Muy buenas noches, amigos de Radio Latino 2. Bueno, estamos aquí listos para comenzar un programa más. Estamos en el 10º mes y ya todo se va acercando. Como ustedes saben, mucha gente se está preparando ya para las Navidades. Lo que es en mi querida patria, recién acaba de pasar las fiestas de Guayaquil y nos vamos ya acercando para las fiestas de la ciudad de Cuenca, que espero que haya la oportunidad de irme a esas fiestas. Estoy muy contento de que de pronto me voy a pasar las fiestas en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Ahí un saludo para también Luis Valdés y las personas que nos siguen a través de Radio Latino 2. Como les dije, el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Manuel Pinzón, y no es de la familia Pinzón, que creo que son españoles también, pero bien, estamos en espera, esperemos que nos llame y comenzaremos a tratar los temas, como les dije el día de hoy, ¿no? Vamos a tratar de salud, política y algo más, ya que el doctor también es un empresario y mucho tiene que ver con el trabajo que hace el gobierno en favor de la salud eh, de sus representados, que en este caso es el pueblo. Estaremos hablando con él más adelante, no tarda en llegar, pero estamos aquí con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y de Brooklyn. Eh, Hoy tenía la sorpresa de que, como todos ustedes saben, soy técnico mecánico de profesión. En el lugar donde que estamos ahora, que viene siendo la oficina del taller, también hay clientes que llegan y se sientan aquí a veces a conversar, y en eso llegaron los jóvenes del grupo de Queens. Y estaba una clienta ahí muy interesada en la conversación que se venía dando sobre cómo funcionan las cosas acá para favorecer en este tipo de ayudas a las personas que tienen problemas con el alcohol y la droga. Un poco sorprendida, hacía algunas preguntas, pero parte de lo que no estamos acostumbrados a veces a que se dé es el hecho de que sean gratuitas, ¿no? Que no cueste absolutamente nada a las personas que van pidiendo o que desean tener un cambio en su vida, desean darse la oportunidad de ser unas personas de bien y de esa forma integrarse nuevamente a la sociedad. Una sociedad que presiona, ¿no? Porque aquí tenemos que estar claros, eh, siempre se vive del qué dirán, de lo que están pensando otras personas. Entonces, pensar que no le cuesta absolutamente nada. Como era una mujer, hablar de que el problema de la enfermedad del alcohol y la droga también afecta a las mujeres. Le comentaba que aquí en alguna ocasión se dio de un testimonio de una señora de unos 55 años, más o menos, que cada vez que se tomaba los alcoholes le daba por subirse encima de las mesas a bailar. Cuando la familia les decía este tipo de comportamiento, ella lo tomaba como, no, yo soy así contenta, soy feliz. Pero cada vez que era una fiesta y se emborrachaba, ahí estaba el hijo. O sea, no se sabía controlar. Así es que asistiendo a estas terapias de grupo donde que comienzan a contar sus historias, comienzan a darlo cierta parte que se le hace muy difícil al ser humano, ¿no? Compartir las mayores intimidades, a veces, eh, ponerles un ejemplo, ¿no? No solo vivir en las calles, sino resulta que de pronto uno está andando en la calle y le encuentra un hijo y está prácticamente tirado en la calle. Cuando usted se da cuenta, el hijo ya no le conoce. Son este tipo de historias que a las personas a través de esta terapia de grupo, como ustedes dicen, es de testimonios, ¿no? A base de estos testimonios es lo que se dan los cambios. Luis, ¿qué nos puede decir? Y muy buenas noches, gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes, mi nombre es Luis, un miembro más del grupo Jóvenes Queens, hijo de Jamaica, ¿no? Y escuchando, ¿no? Como se dice, la señora estaba muy tras en la conversación, ¿no? Pero como le digo, nosotros nos vivimos de nuestras propias experiencias, ya que venimos de un mundo que es de alcohol y algunos venimos de droga también, ¿no? Y a ver que llegando al grupo, si uno quiere, uno se recupera, ¿no? Y ver
cómo uno se integra otra vez a la sociedad, hacia la gente, a ser aceptado otra vez hacia la sociedad, porque a veces ya estamos en ese problema, porque es muy difícil de ser aceptado con uno mismo y el problema es aceptar que uno tiene un Aló. problema, ¿no? A veces es bien duro aceptar que Sí, buenas noches. uno tiene una enfermedad, Ajá. ¿no? Porque afuera sí, con la familia lo conoce que es un vicio, ¿no? Ok, un minuto. Ya Pero sé. realmente es una enfermedad que eso ataca a hombres y mujeres, ¿no? De ver que nosotros vimos la experiencia, ¿no? Como estaba diciendo hace un rato, ¿no? Yo tengo un muchachito ya de 16 años, ¿no? Un jovencito, ¿no? Que está yendo ya a la escuela, anda bien, y me encontró sentado una vez y me dice que tú estás ahí sentado, ¿no? Y eso fue lo que me motivó también a hacer un cambio, ¿no? A cambiar mi forma de ser, porque realmente yo vi que como en ese momento yo lo afecté al mirarme cómo yo me encontraba en ese momento en el sitio que me encontró, ¿no? Y yo dije, voy a cambiar y le voy a echar ganas, pero hacen esto, tiene que hacerlo por uno mismo, que tú mismo te salga de salir de ti, porque si tú lo haces por la familia, por alguien más, no te va a funcionar, eso tiene que ver contigo mismo y los servicios son totalmente gratuitos, no se cobra nada, nosotros somos gente que nosotros mismos nos apoyamos, nosotros mismos salimos adelante y si es que uno quiere y vivir una diferencia sin alcohol cuando ver una fiesta, cómo empieza, cómo termina y ver que hay fiestas en el grupo que se festejan como el Halloween, el Día del Pavo, las Navidades, el Año Nuevo y ver que son muy diferentes y cómo la familia hoy en día goza y disfruta del bienestar de su familiar que ha sido muchos cambios en su vida. Es lo que le puedo comentar por ahorita. Sí, importante ese tema de cuando se habla de las fiestas que hay, ¿no? Eh, Les tengo que decir por los años que tengo de entrevistarles, ¿no? Que en primera instancia el enfermo alcohólico no puede estar con personas regulares, ¿no? De la sociedad, porque tienen que entender que es una presión tremenda el hecho de que lleguen allá, el baile, el alcohol, y la persona que no le conoce le va a decir, ¿sabes qué? Tomémonos un aguardientico más, ¿no? Como dice el colombiano, pero ese aguardientico más le puede volver al estado en el que estaba anteriormente, ¿no? Entonces es muy peligroso. Por eso se dice que cuando estas personas van a los grupos de enfermos alcohólicos, o sea, vienen a ser parte ya de una nueva familia porque solo el enfermo alcohólico puede entenderle a otro enfermo alcohólico cuál es la situación si se recae en esa enfermedad. Entonces es un poco preocupante cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Pero bien, el grupo de jóvenes alcohólicos también nos acompaña Alejandro. Alejandro, ¿usted ya ha estado alguna ocasión acá? No, es mi primera, buenas noches, me llamo Alejandro, es mi primera vez que yo me presento aquí en Jesús. No había estado, no había tenido la oportunidad de estar aquí, compartiendo lo que es el grupo, ¿no? Yo pertenezco igual al mismo grupo que es Jóvenes Queens, Jóvenes de Jamaica. Yo cuando llegué al grupo, o sea, como vi a la señora que empezó a preguntar, ¿no? O sea, del grupo, ¿no? Así también mi esposa también preguntó del grupo, ¿no? También llegó y dijo cómo funcionaba el grupo a otra persona que estaba ahí, ¿no? Y ella fue la que me dijo, ¿no? Que asistiera al grupo, ¿no? Porque yo no veía mis actitudes como estaban, ¿no? Yo pensaba que lo que yo tomaba estaba bien, ¿no? Pero no era así, ¿no? Yo sabía cómo empezaba una fiesta, pero no sabía cómo acababa. Pero regularmente, ¿cómo las personas le cuentan a usted cómo terminaba esa fiesta, ¿no? Regularmente, ¿qué es lo que le contaban al día siguiente? Normalmente para un alcohólico no se acuerda, ¿no? Al otro día cómo acaba, ¿no? Solamente cuando se da cuenta pues ya está raspado o ya le duele un brazo, ¿no? Porque y ya la familia pues ya lo empieza a ver mal, ¿no? Así como que ya en una fiesta como que ya no lo quiere invitar, ya como que lo empieza a hacer a un lado y son cosas que pasan, ¿no? Y hay veces que uno no se da cuenta de la enfermedad, porque yo ahí me di cuenta que era una enfermedad, no era un Pero vicio, ¿no? raspado, ¿por qué amanecía? ¿Era conflictivo usted cuando Era, estaba, le gustaba sentirse que era superior a los demás? O era, a veces comenzaba a insultar a la gente, porque son diferentes formas en las que las personas reaccionan. era conflictivo, ¿no? O sea, no, bueno, era una persona así como que le gustaba pelear con los demás, ¿no? O sea, como que no controlaba lo que tomaba. Entonces,
ahí era cuando la persona, o sea, mi esposa me dijo que seguía así, iba a perder todo, ¿no? O sea, ella se iba a ir y mis hermanos me iban a dejar, ¿no? O sea, que iba a Pero estar en la usted, calle. aparte de eso, era conflictivo con su esposa, le levantaba la mano. Sí, era conflictivo, era muy conflictivo con mi esposa, con mis hermanos, o sea, con todos los que estaban alrededor cuando tomaba. O sea, que era difícil de tener. Era difícil controlar. Y fue más difícil cuando yo llegué al grupo porque pues, por la forma que era, no creía en eso, ¿no? Inclusive ahí en el grupo, ¿no? Hasta ahí. Y ahora entonces, ¿cómo es su experiencia con su esposa, con sus hermanos? Pues una de las cosas, ¿no? Que me estoy dando cuenta que el grupo sí funciona, ¿no? Porque me regresó todo lo que me había quitado el alcoholismo, me lo regresó, ¿no? Me regresó a mi esposa, me regresó a mis hijos y a mis hermanos, ¿no? Es algo diferente, ¿no? De lo que yo había pasado antes, ¿no? O sea, empezar a ver que la familia, pues está bien, ¿no? Está bien gracias al grupo donde pertenezco, ¿no? Exacto, sí. O sea, este tipo de testimonios, amigos que nos siguen a través de la web, es importante porque muchos de ustedes no tienen que pasar estas mismas historias, ¿no? El tener que posiblemente levantarle la mano a la esposa, a lo menos aquí en este país, recuérdense que ahora mismo, si una situación de esa se da, llega la policía, de una vez le reportan. Entonces son cosas que uno tiene que ir controlando y gracias a Dios que hay estos tipos de ayudas y que no les cuesta absolutamente nada. Como les he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Aquí no hay el suero milagroso, ni hay una pastilla que les den, nada más es la terapia de grupos. Como ellos dicen, nosotros venimos a dar nuestro testimonio y en base a esos testimonios las personas comienzan a recapacitar y toman control en su vida. Entonces, si ustedes tienen un hijo, no necesariamente tiene que estar un enfermo alcohólico, pero como acaban de escuchar, a veces es conflictivo, se toma el trago y después comienza a hacer problema a todo el mundo. Entonces, escuchar este tipo de historias donde que llega al extremo de perder a la familia, de golpear a la esposa, seguramente le puede dar ciertas pausas en su vida para no seguir cometiendo los mismos errores. Bien, también tenemos al grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y le tenemos aquí al amigo Castro. Amigo Castro, a ver si nos da la dirección, el número de teléfono, para que después también los amigos del grupo de Queens nos den. Y recordemos que los amigos de Queens están en el 10208 de Norton Boulevard. Ustedes están vuelta del otro lado de Brooklyn, cerca del Verrazano Bridge, ¿no? Sí, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por otro día y a todos los radioescuchas. Pues sí, no estamos de orilla a orilla, se podrá decir, porque nosotros estamos del lado de Brooklyn, ¿no? Sí. O sea, del otro lado, o sea, transmitiendo desde allá, pasando el mensaje también, ¿no? Y claro, pues sí, pues como siempre, ¿no? La información, estamos ubicados en el mismo lugar, y como ustedes saben, pues estamos abiertos las 24 horas, ¿no? Ahora ya estamos pasando la nueva información que ya llega el grupo a su 24 aniversario, ¿no? En febrero ya lo vamos a hacer, 24 años que asuman las puertas abiertas, ayudando información y a las personas que padecen de la terrible enfermedad. Y lo vamos a hacer en el 526 de la 59 Street en Brooklyn, New York, en la 59 Street. Ahí va a estar en la iglesia Lady of Parental Health Iglesia, en el cual ahí vamos a hacer el evento, información al público, todo va a ser gratuito. La 56, ¿y qué otra calle dice? La 59 Street. O la 59 Street y la 56 calle y la 56 Avenida o... No, sí, a Quinta Avenida Ok. y 59 Street. Quinta Avenida y 59 Street. Recuérdense que hay muchos compatriotas ecuatorianos, ya que yo soy ecuatoriano, ¿no? Y sí tenemos ese problemita también, de que a veces nos gusta darnos mucho a la soledad. Uno coge a veces pretexto, dice, estoy solo, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces por ahí aparece un amigo que le gusta el baile, le gusta la parranda y de pronto ya se fueron a la barra, ¿no? Y las chicas, 5 piezas, están emocionados, por ahí una mujer bastante voluptuosa y eso se vuelve a veces semanal y de algunas confesiones de aquí se vuelve diario. O sea, eso a veces hay ese pretexto de que estamos solos. Parece que ustedes sí se han paseado por ahí porque como que la conciencia les traicionó en este momento. Es parte de las vivencias, ¿no? Uno no puede evitar, el ser humano como tal tiene
el deseo de vivir en sociedad, ¿no? El vivir en sociedad implica tener amigos. Obviamente no todos los lugares son buenos, como en este caso les digo, eh, siquiera un 50% de las personas que he entrevistado han comenzado en esos lugares, muy jóvenes, ¿no? Han venido, qué sé yo, de 14, 15 años y trabajan en el restaurante y de pronto salen del restaurante, no tienen qué hacer y por lo regular hay cerca barras en esos lugares. ¿Qué dice usted, amigo Castro? ¿Estoy en lo correcto o qué? No, pues sí, lógicamente es lo que nos lleva al alcohol, ¿no? O sea, nos encierra y nos dejamos ir por emociones, que a través de ahí caemos en esas emociones y a tarde, a larga experimentos de nuestras emociones, caemos en el alcoholismo. Ya cuando nos damos cuenta, el alcohol ya nos despojó de todo y ya nos convertimos en títeres del señor alcohol a través de nuestras emociones, en el cual nos dejamos llevar una tras otra. Y entonces, pues, lamentablemente, cuando ya, como usted dice, ya cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados en el alcoholismo, ¿no? Ya está con la enfermedad y recuérdense que esta enfermedad no es que después de las terapias quedan bien, o sea, tienen por el resto de la vida, o sea, está latiendo ahí nada más, esperando que ustedes cometan un nuevo error y otra vez en el mismo problema. ¿Cuál es el número de teléfono, amigo Castro, y la Sí, dirección de ustedes? sí, estamos ubicados en la 6019 de la Cuarta Avenida, segundo piso, en Brooklyn, New York, código postal 11220, número de teléfono 718-439-3367. Pues ahí estamos abiertos las 24 horas, ¿no? Y contestamos a la hora que quieran y los servicios son gratuitos para la persona que necesite, ¿no? Ahí estamos a la orden. Sí, no, y me da mucho gusto porque ahora ya nos siguen de los grupos de no sé de cuál será el grupo Ángel, pues por ahí nos está mandando saludos, creo que es del grupo de Brooklyn. Y eso es interesante que las mismas personas que han pasado por aquí pues nos sigan a través de las redes sociales y así pueden también compartir. Quizás les puedan hacer llegar ese mensaje, esa idea, ¿no? De que si ellos nos siguen y comparten en el momento que estamos aquí grabando, muchos amigos, familiares o gente que conozcan van a escuchar los testimonios de ustedes y darse cuenta que las oportunidades existen. Solamente depende de uno buscar el lugar, buscar las personas adecuadas para darse esa oportunidad. Vamos a escuchar a Ángel, también es la primera vez que viene Ángel acá a la radio, ¿no? Es la primera vez aquí, representando a jóvenes Brooklyn, el ratito, Alcohólicos Anónimos. Y sí, yo sí también soy alcohólico, empecé a hacer alcohol, yo tomaba yo una vez a la semana. ¿En dónde comenzó? Yo empecé a temprana edad, aquí cuando llegué en este país, ¿Cuántos años llegó aquí Ángel? a los 16 años llegué en este país. Y un muchacho de 16 años, ¿dónde consigue alcohol? Sí, pero ya con los hermanos, los primos, se mete ahí en la casa, Entonces yo empecé ahí, pero sí, tomaba una vez a la semana. Entonces, ya después de ese tiempo, empecé. Entonces, me di cuenta que quería empezar una enfermedad. Nunca agarré un mes completo, nunca ves, pero solo una semana, una vez por semana, una vez cada 15 días, pero yo tenía esta vez, sí, cada 8 días, ya era seguido, cada 8 días, una vez por semana. De esto. ¿Y cuándo se dio cuenta que se estaba convirtiendo el alcohol en un problema? ¿Cuál era su comportamiento? Mi comportamiento de hecho, nunca tuve problemas en la calle, pero sí, ya sentí yo que era problema con la familia, con los papás de México, se preocupaban por algo que es. Yo mentía yo que sí, no estoy bien o no era cierto, siempre había tomado una vez por semana. Entonces en el trabajo, pero sí, ya pues, uno se juntó con mi esposa y pues, sí, cada 8 días. Ella ya no quería que llegara fin de semana porque ya sabía que iba a tomar. Ese era mi problema. Entonces me di cuenta, conocí aquí el grupo Jóvenes Brooklyn y empecé a ir. Y sí, y ahí gracias a ese grupo mi vida empezó a cambiar. Ya he dejado de tomar, he empezado a convivir con la gente, he empezado a visitar un poco de lugares, a escuchar experiencias de los compañeros, cómo han perdido su familia. Y yo, pues, a través de esa experiencia, pues, yo también no quiero padecer eso, que ya pierdes familia por alcohol. Y yo, pues, ahora que empecé apenas, que he hecho una carrera larga de alcohol todos los días, entonces yo quiero parar mi alcoholismo en ese instante. ¿Cuántos años tiene usted, Ángel? Ahora yo llevo 30 años, yo tengo. Y llegó de 16, o sea que tiene 14 viviendo en este país. ¿Y cuántos años tiene de relación o matrimonio? Llevo 7 años con mi esposa.
Wow. Entonces, yo tengo 2 niños. Entonces, ya, sí, sí. Con ella, pues sí, dejé de tomar un año. Pero como dicen compañeros, la caída es Más constante, más fuerte, ¿ve? Y ahí empecé a tomar cada 8 días, cada 15 días, pero yo también, constantemente ya empezó a tomar cada 8 días. Se me antojaba la cerveza, salir de trabajar una cerveza, 2, y me iba a mi casa. No sé, pero usted ya se tomaba par de cervezas antes de llegar a la casa todos los días. No todos los días, a veces cada 8 días, pero ya cuando sí, para tomar, ya fin de semana, sí, Ya tomaba de yo. fin de semana ya era, Ya tomaba. religiosamente se iba. Sí, ya tomaba yo, pero entonces ya sé que era un problema para mí, Ah. con la familia. Y como conocí yo, escuchaba experiencias de los compañeros que perdían su familia y todo, yo mejor decidí que antes que pierda yo eso, antes que padezca yo eso, quiero tener ese problema. Y sí, mire, gracias a Dios, ahí voy, no he tomado ahorita las 24 horas, no he tomado. Y mire que es una de las pocas ocasiones que escucho eso, créalo. Bueno, también les cuento que tenemos aquí a nuestro invitado, ya que estaremos en pocos minutos más conversando con él. Se encuentra aquí el doctor Manuel Pinzón, ¿no? Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí en Radio Latino 2. Como usted ve, hacemos servicio comunitario, que es lo que más me gusta. Como siempre digo yo, esta estación de radio y este horario lo mantengo en especial por ellos, ¿no? Me gusta la política, me gusta hablar de negocios, pero en especial eso. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Excelente, ¿no? Excelente, porque este es el principio de ser solidarios. ¿Cree que puede sentarse un poquito más acá para que esté en la Ser otra cámara? solidarios y ser, pues, entender de que la problemática del ser humano, esté en la condición que esté, es nuestra también. Esa es la condición elevada de seres que entienden que tenemos que dejar huella en nuestra vida, en el paso por este mundo, ¿cierto? Dejar huella como seres y que así sea el miembro más pequeño o el pueblo más pequeño y aislado del planeta, es como el dedito pequeño del pie que se interesa por todo el resto de los miembros de este cuerpo maravilloso, creado a imagen y perfección de Dios. Así es, doctor. Pues bien, vamos a un minuto más a seguir con nuestros amigos del grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y de ahí ya nos integraremos a la conversación con el doctor. Tenemos muchas preguntas, hemos estado buscando información, ¿no? Ya le vamos a dejar unas preguntas. Escuchaba un mensaje, decía que la alimentación natural es la danza de la energía, así que ya le vamos a ir preguntando algunas cosas, pero también tenemos que escuchar la información del grupo de jóvenes de Queens, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Y hay cosas que a uno le da mucha motivación y alegría. Les cuento que como hace 5 años o más atrás comenzamos con el grupo de jóvenes alcohólicos en la 10208 de Norton Boulevard. Increíblemente, la mayor cantidad de problemas con la enfermedad del alcohol y la droga eran de los compatriotas ecuatorianos. Recuerden que no somos tantos ecuatorianos, pero lamentablemente es un gran problema hasta el día de hoy, ¿no? Pero como les explico, ahí en la 10208 del Norton Boulevard tuve la oportunidad de ir a hacer unos programas en vivo también allá. Así es que les mando muchos saludos a todos aquellos que me dan la oportunidad de servirles más que nada. Eso es algo que siento que es un privilegio y muchas gracias a ustedes por venir. ¿Cuál es la dirección allá, Luis, en Queens? Sí, buenas tardes. De Jóvenes Queens estamos ubicados en la 10208 de Norton Boulevard. Está entre la 102 y la 103. Y el número de teléfono es el 718-426-7467. Es el de Queens. Y tenemos la otra fuente de vida que es en Jamaica. Estamos ubicados en el 8003 de Jamaica Avenue, New Haven, New York. Y el número de teléfono es 917-500-1284. Esa es la otra fuente de vida. Para que vean ustedes, por eso digo que siento una gran satisfacción porque esto no se hace con dinero de nadie.
aquí no se recibe donaciones, o sea, bueno, con el dinero de ellos, los aportes de ellos, una vez que se integra de una manera productiva a la sociedad. Entonces, es un orgullo, siempre estoy tratando de hacer acciones que impliquen hacer algo gratuito, ¿no? Y si se tiene que recolectar algún tipo de dinero es porque las mismas personas se están yendo a beneficiar, no porque se vaya a beneficiar ninguna institución ni me vaya a beneficiar yo, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo que yo he recibido. Para ponerles un pequeño ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, la comunidad ecuatoriana, que muchas de las veces acá cuando algún compatriota fallece, la mayor parte del dinero que ellos hacen, ¿no? Lamentablemente tienen que enviar a su país, no guardan nada. Entonces compran una casita, compran un carro, están dando estudio a los hijos. Lamentablemente las leyes de mi país dicen que si algún pariente, el abuelo, el suegro, el padre, tiene alguna propiedad en nuestro país, él tiene que asumir con el gasto de la transportación del cadáver. A veces hay personas que, para poner un ejemplo, un amigo que es de la radio, se le murió un hermano, lamentablemente él se suicidó, ¿no? Y resulta que nadie tenía dinero para enviar a este muchacho de regreso a nuestro país. Y de pronto el consulado ecuatoriano iba a intervenir, pero ¿qué pasa? Que la investigación que hacen, el padre tenía dinero en el Ecuador. Entonces se tuvo que hacer porque el padre no iba a deshacerse de lo poco que tiene para enviarlo, para retornar el cadáver del hijo. Era entendible. Entonces la comunidad ecuatoriana acá le dijo, no, no se preocupe, se comenzó a reunir los requisitos, lo que se necesitaba para recaudar ese dinero y poder enviar este cadáver de regreso al Ecuador con todos los gastos. Entonces es una de las ideas que propongo, ¿no es cierto? Hacer algo que saquemos recursos para que no tenga que nadie estar mendigando en las calles, porque es triste ver cuando un compatriota se muere y se va a una funeraria. Hay gente de buena voluntad como la señora Gloria Reyes Barros, que tengo que reconocer. Ella pone su tarjeta de crédito y se hace cargo de todo. Dice, ok, yo me hago responsable, pero vamos a recolectar ese dinero y la gente tiene que salir a la calle, decir se murió un compatriota, ayudan, ¿sabes? Gente de buena voluntad ayuda, hay otros que son medio majaderos, lamentablemente así hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y entonces hacen ciertas caras y de cuántas cosas hay, cuando uno nunca sabe qué condiciones puede terminar sus últimos días, ¿no? En esta vida. Entonces, sí me gustaría, compatriotas, y les propongo ahí que vayan pensando, tengo un par de ideas de cómo recaudar dinero para que alguna organización o se elija con alguna parte de nuestra comunidad para administrar este capital para personas que fallecen lamentablemente aquí, y no solamente son ellos, hay muchos enfermos ecuatorianos que están en hospitales que ya les están queriendo votar y no hay los recursos para tenerlo, ya el plan médico que aplicó ya se le está acabando y se necesita ese dinero para rentar la ambulancia, pagar el pasaje de avión, enviarle algunos recursos para allá. Entonces, cuando se va otra vez con nuestro gobierno es bastante complicado, el trámite es penoso, por no decir trágico, y encima del dolor tener que vivir este tipo de situaciones es muy, muy, muy triste, ¿no? Y aparte de eso, recuérdense que también hay muchos que tienen enfermedades terminales, que también igual tienen que retornar, y no hay el presupuesto. Hay mucha gente que está en las cárceles, detenidas por, qué sé yo, por problemas de inmigración o cualquier otro problema que tiene, pero no tiene ni el dinero para retornar a ese pobre ciudadano, porque no tiene nada, está en la cárcel. O sea, ¿de dónde puede sacar dinero para poder regresarse al Ecuador? Entonces, hay que trabajar en eso también, como hacen aquí el grupo de jóvenes alcohólicos. Así es que, muchas gracias. ¿Algún mensaje más, amigo Castro? Luis. Sí, buenas tardes, presenté. Aquí, como estaba diciendo, ¿no? Aquí en el grupo que nosotros emitimos, cualquier grupo que llegue de Alcohólicos Anónimos, ahí no tenemos nacionalidad ni banderas, no tenemos títulos, no tenemos profesiones. Ahí llegamos en el mundo de los iguales. Ahí nos respetamos todo, pero igual sea hombres y mujeres. Nuestro único objetivo es que la persona tenga el deseo de seguir adelante e integrarse en la sociedad otra vez, como lo había hecho anteriormente, como vino a este país. Es nuestro único objetivo, que la gente se integre, que se dé chance y la oportunidad de seguir avanzando. Muchas gracias, amigo Castro. Sí, bueno, pues gracias. Como ustedes saben, ¿no? Como lo acaba de mencionar
y ahí están las experiencias, y nuevamente como el compañero, ¿no? El alcoholismo no respeta sexo, no respeta sexo, raza, ni edad, ni posición social, arrastra con todo, ¿no? Entonces, personas que nos están escuchando el mensaje, que no se den la oportunidad, o sea, que se den la oportunidad y que eviten de llegar a consecuencias fatales, ya que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias. Entonces, como el compañero que acabamos de escuchar, él se dio cuenta a través de que varias personas ya lo perdieron por todos, pues muy pocos se dan esa oportunidad, que no se dan oportunidad hasta que ya lo perdieron. Entonces, se pueden evitar también cosas que los compañeros no han pasado, o sea, o si llega joven, se puede evitar 10, 15, 20 años de alcoholismo. Entonces, personas que nos escuchan, que se den la oportunidad, nadie le va a decir si es alcohólico, solito se va a identificar con la experiencia de la otra persona, y así es como mutuamente vamos agarrados de la mano, todas las personas, para hombres y mujeres, ya que el alcoholismo, y no es que digamos que la Organización de la Salud lo ha diagnosticado que la enfermedad del alcoholismo es mentalmente, porque a través de ahí, por eso son las terapias. Bueno, ustedes son la muestra clara. O sea, ni la, no hay que hacer ni muchos estudios porque ustedes son una muestra. 5 años de yo estar haciendo esto, ninguno de ustedes ha dicho, pues aquí me dieron un suero. Y es más, ahorita nos está preguntando la señora Galarza, dice, señor Pérez, tengo una inquietud. ¿Será que esta ayuda también es para las damas? Y en buena hora que acaba de mencionar esta parte, ¿no? Y gracias, siempre nos está siguiendo a través de la web. Les cuento una experiencia y fue con una compañera de ustedes de Brooklyn. Ella es una persona profesional de la medicina que trabajaba en el área de recuperación de enfermos alcohólicos. Y resulta que por casualidad de la vida cuenta que ella llegaba a la casa, estaba sola, como no tenía hijos, se tomaba un vasito de vino para comer. Ya con los días se tomaba 2, se tomaba 3, se tomaba 4. Después ya por cualquier situación, hasta porque si le picó un mosquito, pues ya se echaba y se convirtió en una alcohólica. Ella buscó ayuda donde que trabajaba y terminó yendo al grupo de jóvenes alcohólicos. O sea, estamos hablando de una profesional de la medicina, ¿no? Estamos hablando de una persona común y corriente, ¿no? Y que trabajaba en el área de recuperación de alcohol. Y ella se dio cuenta que como profesional en el hospital no había realmente esta parte importante que es el contar los testimonios de estas personas, las experiencias de vida, y que, como acaba de decir el amigo Castro, todo está en la mente. Y muchas de las cosas tienen que ser así. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos a preguntarle si el doctor, ¿usted cree que las cosas están en la mente, doctor? Claro, el ser humano tiene un componente mental muy importante, como lo espiritual y lo físico. Entonces, el ser humano en esa dimensión es ilimitado y tiene esa fuerza. Aquí se está mostrando precisamente esa fuerza, tanto la terapia de grupo, ¿sí?, el valor que tiene esa institución de alcohólicos, pues, que comparten su experiencia y son vivencias de la vida que se identifican con muchos casos y están haciendo un rescate. Prácticamente ustedes están rescatando y aleccionando a muchos para que no recorran la misma experiencia. O si están allá porque la voluntad les falla, van a tener también la oportunidad integrándose a estos grupos hermosos. La mente tiene una capacidad muy importante, muy grande, es ilimitada. El ser humano tiene esa capacidad de ser creativo, de ser innovador. Entonces, al ser creativo, prácticamente es cooperador o co-creador con el arquitecto de la vida, con el mismo creador. ¿Sí? Sí, definitivamente, los seres humanos tenemos nuestras oportunidades de ser la medicina para los demás, ¿no? Con nuestras propias experiencias. A veces no las aprovechamos,
y a veces dejamos pasar esa parte importante que es también servir a la comunidad, ¿no? Y qué mejor manera de servir con ejemplos, con testimonios, para que otros no se tengan, aunque es difícil, ¿no? Otros no se tengan que golpear, uno dice, pero me recuerdo que un padrino mío, ¿no? El hijo le gustaba mucho la guitarra, el pelo largo y todo. Y yo le decía, oiga, padrino, pero chuta, llámale la atención, pues este se está gastando todo en guitarra. Le dice, mira, te voy a decir una cosa. Si yo me corto en este momento y él me ve que me cae la sangre y que me está doliendo, él me va a llevar al hospital. Y no pasó nada. Para él, para mí sí. Tengo que esperar que este se rompa la cabeza para yo llevarle al hospital. O sea, ahí va a entender por qué me cosieron. Entonces, o sea, las situaciones que suceden, ¿no? Nadie dice que a veces nadie aprende en experiencia ajena, sino cuando le pasa, ¿no? Aunque hay otro dicho que dice que nadie llega viejo si no es por consejo, ¿no? Así que, pero, lamentablemente, hay mucho que se puede hablar sobre eso, pero es complicado. Creo que la señora nos dice, por favor, difunda a través de su micrófono que un grupo de padres de familia extremos el día sábado 2 afuera del consulado ecuatoriano para pedir al gobierno un cambio en su estructura académica acerca de la educación. Cambio de instrucción académica, educación para niños, ojo, los cuales impuestos de educación. Bueno, yo tal vez lo que podría comentarle, señora Janet Galarza, nosotros tenemos un problema en el Ecuador, ¿no? Que de alguna forma, o los ecuatorianos acá residentes en los Estados Unidos, para ser específico, nosotros tenemos una gran cantidad de nuestra comunidad que han traído gente pequeña, niños, ¿no? Han viajado acá y ellos ya están acostumbrándose a este país. Muchas personas no quieren que pierda esa idiosincrasia, las costumbres y la educación, pero le tengo que decir, señora Galarcia, a todos los compatriotas ecuatorianos, que desde mi punto de vista, muy personal, respetando todos los que hay, yo considero que tiene que ser una responsabilidad de la familia enseñarles las costumbres, ¿no? Nosotros como grupo familiar tenemos que mantener esas tradiciones, ¿no? Tenemos que mantener esas costumbres. Creo que pensar reeducarle a través del gobierno de un país extranjero, con todo respeto, no creo que sea lo bien, porque lamentablemente, y por experiencia, yo tengo 3 hijos acá, ¿no? Ellos hablan no perfecto el español, pero entienden y hablan perfectamente todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si, no digo que no sea importante los dos, o sea, tener esa doble oportunidad, ¿no? De educarse con el Ecuador. Pero ¿qué muchacho quiere regresar? Como un ejemplo, usted es colombiano, ¿no es cierto? Un muchacho que está aquí desde los 10, 12 años. ¿Usted cree que va a querer ganar pesos colombianos? Cuando aquí le pagan lo mínimo, unos 300, 400 dólares a la semana. Y en Colombia, el sueldo básico del Ecuador, que está en 350 dólares, es más alto que el sueldo básico que tiene Colombia. O sea, con todo respeto, señora, ningún muchacho se va a querer, y más si tiene los documentos. Un muchacho que aquí con unos 3 o 4 meses de trabajo ya tiene un pequeño capital, tiene un récord crediticio, que puede ir y sacar un carro del dealer. Que hay en nuestro país, eso es un lujo, ¿no? O sea, entonces por esa razón el muchacho tiene que prepararse bien aquí en inglés, tiene que estudiar, o sea, y tiene que ser la responsabilidad de los padres y de los grupos sin fines, disculpe la redundancia, sin fines de lucro, ¿no? Hay muchos grupos que reciben grandes cantidades de dinero, ya sea esto por firmas comerciales como de abogados, como, qué sé yo, restaurantes o cualquier tipo de negocio que hace unas donaciones. Entonces, muchas de las veces estos grupos no se preocupan realmente en rescatar esta parte de la comunidad. No digo que todos, ¿no? Hay unas excepciones, gente que sí trabaja por eso, pero hay muchos de estos grupos que están formándose a través de un negocio.
Lo que sí habría que reclamar es que yo me recuerdo claramente en lo que era la CENAMI, en lo que es ahora la oficina o la Casa Ecuatoriana, se formaba personas para que formen sus propias organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esas personas? Y lo hago con mucho respeto. Considero que todo el mundo tiene derecho a progresar y buscar su forma de vida, pero hay formas de vida medio complicadas cuando una persona lo que quiere es buscar la forma de que cómo capta recursos a través de una organización para él ponerse el sueldo. Y esto no es algo nuevo, no es algo que muchas personas van a decir, esto no pasa. Les cuento que a través de una estadística dice que de cada dólar, lo único que va directamente como donación al necesitado son 25 centavos. Un ejemplo clarísimo, el problema que pasó el terremoto de Haití. Se recaudó miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que hay una buena ciudadela allí en Haití? La gente todavía está viviendo bajo carpas. ¿O me equivoco, doctor? Así es. ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, claro, esa tragedia todavía está viva ahí. Apenas son proyectos en este momento que están viendo que pueden recuperar realmente. Sí. Mire, muy respetuoso, la señora Vega dice no es un problema solo de la familia, ¿no? Pero nosotros estamos viendo una situación bastante preocupante, particularmente yo, y tengo los documentos para demostrar, cuando uno quiere traer desde el Ecuador que aquí a través del gobierno den clases de inglés, que ayuden en computación y una infinidad de otros pedidos que hacen. Y soy muy respetuoso en esa parte, ¿no? Pero desde hace muchos años atrás, cuando estaba la CENAMI, cuando estaba Pablo Calle, después vino este señor Rogero, estuvo también la señora Berta Hidrobo. Yo les doy nombres para que vean que las cosas las hago con mucha seriedad y con mucho respeto, no crean que locamente me pongo a hablar de las cosas que no sé. Y podemos darnos cuenta que cuando vino Gonzalo Lima, nosotros le dijimos, Gonzalo, hay que redireccionar los servicios que tiene este país y no porque nos están haciendo un favor. Señores, nosotros pagamos taxes por todo aquí. Usted va a la tienda y compra un candy, usted paga taxes. Usted paga la renta a su casero, el casero tiene que pagar taxes por esa propiedad. Cuando el casero le da calefacción, él tiene que comprar el combustible, que paga también impuestos. Y que eso está dando fuentes de trabajo a compañías para que ellos vengan a dar mantenimiento a la boila. Y es gracias a que ustedes rentan, es gracias a que ustedes van al supermercado, es gracias a que ustedes van a esos restaurantes que ustedes van a comer, están pagando los impuestos. O sea, entonces, que les venga un beneficio como, por ejemplo, aquí en el Bronx, allá en la 179 y Gran Concourse, creo que no me recuerdo, yo tengo ahí las fotos, es una escuela que son como 4 bloques. Esa escuela da gratis inglés, da gratis computación, da gratis GD, da gratis ciudadanía. Aquí, donde que yo estoy, aquí nomás, en Irving y Gates, una escuela que tiene como medio bloque, da absolutamente de todo que lo que les acabo de decir y mucho más. Y si ustedes entran en la página de la ciudad, van a encontrar que hay más de 200 lugares de la ciudad que sirven a adultos mayores para que se eduquen por la noche. Y si nosotros estuviéramos unidos, nada más tendríamos que hablar con nuestros representantes del gobierno aquí americanos. Tuvimos hasta un asambleísta, ¿no? Y hay asambleístas dominicanos, puertorriqueños. O sea, si nosotros fuéramos más unidos, lo que ustedes están pidiendo al gobierno ecuatoriano se pudiera pedir acá, por derecho, no porque nos están haciendo un favor, ¿no? Porque va a ser muy difícil que nosotros que necesitamos obligadamente aprender a hablar y escribir inglés, podamos pensar en que nos manden escuelas de allá. En alguna vez, o nosotros hemos propuesto de escuelas técnicas para personas que no tienen en la idea de ellos quedarse en este país, que pudieran así tener un título para que se puedan regresar allá. Pero estamos hablando de gente que posiblemente tendrá unos 30 años, o si es una persona de 25 años, un joven que está 2, 3, 4, 5 años, posiblemente él esté pensando en regresarse. Pero pensar que se van a regresar unos muchachos que vinieron acá de 10, 11, 12 años, imposible.
Los que nacen aquí, peor, son contados los que se van. Es más, hay mucha gente que se retira a vivir en el Ecuador, ya adultos mayores, no pasa mucho tiempo que regresan, y más si son ciudadanos americanos que tienen un mensual, porque simple y llanamente allá no van a tener los mismos recursos que tienen acá. Increíblemente, una prenda de ropa vale 3 o 4 veces más allá, igual que en Colombia. Usted lleva una prenda americana, se venden 3 o 4 veces más, ¿no? No creo equivocarme en eso, doctor. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Bueno, hay un mundo de diferencias tremendo, ¿no? Las expectativas que brinda este país son grandes. Es un país que ha tenido pues puertas abiertas en temporadas muy anteriores y hoy día su situación económica pues no es la mejor. Y algunas personas de pronto ven que podemos echar mano de regresar, ¿cierto? Regresar a nuestro país por tranquilidad, por relax. Gente que ya está retirada es válido. Gente que tiene aquí raíces y que tiene fuerzas y que tiene entusiasmo para trabajar, crear riqueza y conocimiento. Esto es una escuela aquí poderosa y el conocimiento lo brinda precisamente las oportunidades grandes que hay de prepararse en cualquier campo, ¿sí? Entonces, como dice usted, este país tiene muchos recursos, a pesar de que estamos en vacas flacas. ¿Sí? Es que bueno, aquí nosotros pagamos impuestos por todo. Leo que mis compatriotas nos dicen, estamos hablando sobre el problema que hay en el Ecuador, ¿no? No estamos hablando sobre acá Estados Unidos. También es algo interesante esa parte, ¿no es cierto? Si nosotros podemos solamente por mantener un diálogo y tocar este tema, sí se puede hablar, porque ¿en qué trasciende lo que usted puede opinar acá con lo que pasa en Colombia? Bueno, siempre, hoy día el mundo está globalizado y a través de estos medios y de estas tecnologías, si estornudamos acá, Se ¿qué escucha. sucede? Sí, pero lo que, o sea, por ejemplo, en ciertas cosas, sí, ¿no es cierto? Pero en esto de lo que se trata de la educación, particularmente en nuestro país, Ecuador o todo Latinoamérica, porque no es un problema solamente de Ecuador, si abrimos un canal de televisión en Perú y estamos oyendo las noticias, son los mismos problemas que tiene Perú, que tiene Ecuador, que tiene Colombia, que tiene Bolivia, en la misma Argentina que supuestamente está mejor, Chile que supuestamente es el país más cómodo, tiene problemas con los estudiantes. Bueno, Venezuela ni hablemos, eso ya es una crisis lo que tiene allá. Y Brasil, estamos en las mismas condiciones. El problema radica en la corrupción. ¿Entiendes? O sea, no nos pongamos ya a inventar lo que ya está inventado. El problema de la corrupción en Latinoamérica es grave, 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 grave por una sencilla y razón que a veces me da hasta vergüenza contarlo, ¿no? Lamentablemente nosotros no fuimos ni descubiertos, fuimos esclavizados por los españoles, de que debería ser la realidad de lo que nosotros pasamos, porque lo que ellos eran, llegaron a matar a los indios, no llegaron a buscar cómo formar proyectos con los indígenas en el Ecuador, ¿no? Igual que lo que pasó en este país, sino que acá, bueno, es otra historia. Pero lo cierto es que nosotros en nuestros Latinoamérica, de México para abajo, los españoles lo que llegaron es a divertirse con las indígenas y a golpear y acabar con nuestros indígenas latinoamericanos, ¿no? Y entre una de ellas llevas tantas enfermedades, exterminó con los indígenas. Pero, ¿qué es lo que llevaron en sí? Llevaron cómo robar, cómo expropiarse de las cosas. Entre ellos mismos se mataban para tratar de quedarse con los grandes tesoros, para quedarse con las grandes propiedades. En nombre de Dios violaban a las indígenas, ¿no? En nombre de Dios se aprovechaban y se quedaban con los diezmos, se quedaban con propiedades. ¿Cuántos curas en el Ecuador no se volvieron millonarios? Y en todo Latinoamérica. Los curas eran millonarios porque a través del diezmo cogían 10% de los embrios, 10% de las propiedades, 10% de esto, 10% del otro. Entonces, se estaban volviendo millonarios con el pueblo y con este tipo de extorsión, ¿no? Entonces,
¿Por qué llego a ese punto? Porque esta es la educación que nos impusieron, ¿no? Algún rato me puse a discutir, y creo que lo hago a veces hasta mal, porque soy un hombre bastante eh, entregado, diría yo, para no poner otro, bueno, póngase, bastante polémico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos conversando que por qué, y usted tiene que saber esto mucho, porque cuando nosotros hablamos de nutrición, cuando nosotros hablamos de productos agropecuarios y todas estas cosas, nosotros estamos tocando es el bolsillo de la gente y el espacio donde que se tiene que sacar el provecho de estos recursos para que haya una mejor forma de vida para la comunidad, ¿no? O sea, más nutrición, que viva mucho mejor, que tenga mayor espíritu de trabajo, mayor espíritu de lucha. Y encontramos, para ponerle muy simple, ya cortar esta parte, ya no seguir hablando de esta parte, solo quería recapitular esto, el hecho de que después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, nos pudimos encontrar de nuevo con estos ciudadanos españoles, pero ya ahora ellos eran mestizos, ya no eran ciudadanos. Lamentablemente, cuando forman el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que buscaban es que América sea un continente poderoso. Y los ricos querían buscar la forma de cómo llevar dinero a los países pobres para que se industrialicen. Imagínense que en Ecuador, yo le estoy contando que hace casi ya 50 años, debe ser o menos, ya nosotros teníamos un carro que se llamaba el Andino, que era ya una creación ecuatoriana. Ha pasado todo ese tiempo y creo que hacemos una bicicleta ahora. Imagínense qué retroceso, ¿no? Hace casi 50 años nosotros ya teníamos nuestro carro que se llamaba el Antiguo. Y ha pasado casi 50 años y no somos capaces de tener un nombre que diga Ecuador, una bicicleta. Entonces, ese es el retroceso. ¿Por qué razón pongo estas comparaciones? Porque simple y sencillamente, cuando les entregaron el dinero a los gobiernos o a los gobernantes, lo que hicieron es exterminar. Ahí se dieron cuenta de que la mejor forma de manejar a los países es prestarles dinero y después imponerles condiciones. Para que tú me puedas pagar lo que ya me debes, ponles más impuestos al gas, ponle más impuestos a las frutas, ponle más. O sea, para mucha gente que tal vez a veces quiere armar ese tipo de cosas. Pero para terminar con lo de las amigas, la educación está así, o sea, no voy a tapar el sol con un dedo lo que es de mi país. Lamentablemente en Colombia también pasó esto, los grupos guerrilleros y muchos de los de extrema izquierda, Bolivia, Perú, todos ellos sufrimos del problema que los grupos de izquierda extremistas quisieron tomar siempre el punto principal, darles un lavado de cerebro a la gente y decirle que la izquierda es lo mejor que hay en el mundo. Señores, yo no estoy de acuerdo ni con la izquierda ni con la derecha. Considero que todo ser humano necesita un espacio para producir y si la capacidad le dé para inventar, para lograr mayores éxitos. Así que con esto quiero dejar ahí. Muchas gracias y cualquier otra pregunta vamos a seguir. Pero en este caso vamos a hacer ya la presentación del doctor Manuel Pinzón, ¿no? Doctor, cuéntenos un, en síntesis, ¿quién es usted y qué es lo que hace? Bueno, yo soy naturista. He estado durante largo tiempo, gracias a la misma experiencia que tuve desde niño. Fui una persona que creció en el campo, de padres muy laboriosos, que confiaban en que la tradición alimentaria era lo mejor. No había hambruna, había abundancia, porque había labor, había trabajo. Entonces el clima, las aguas, el medio ambiente, el suelo, se hace productivo y si se come de él, estamos enriqueciendo nuestros tejidos. El cuerpo es como un terreno, es como un pedazo de tierra. Desafortunadamente hay hábitos que tenemos que corregirlos y yo los aprendí desde niño. A los 17 años tuve una experiencia muy grave siendo un líder estudiantil. Me paralicé todo el lado izquierdo. Y esto fue para mí pues crítico porque como era polémico, como argumentaba en contra de los que pensaban diferente, que veían el mundo diferente y precisamente en estas cosas de la guerra, la revolución, la violencia, ¿sí? Y gracias a Dios yo pensaba que el mundo era bello, en paz,
que el mundo tenía que ser en armonía. La belleza de la naturaleza es por su armonía, por sus colores, por todo ese movimiento que tiene. Entonces, la experiencia mía fue tremenda cuando llego a un médico y el doctor Hans, un alemán, me dice, muchacho, esa parálisis no fue de la semana antepasada. Esa parálisis empezó en la infancia suya y quizá en el vientre de su madre. Cuando él me dice eso, yo inmediatamente le confieso, le digo, a mí me pusieron cantidad de antibióticos, cantidad de medicamentos para mis problemas de garganta, de estómago, de pulmones, de oídos, de la dentadura, ¿ve? Y era traumático para una vida tierna, tener todos estos problemas era muy difícil. Entonces conocí todos estos factores y el médico me aterriza en ese momento y dice, por eso yo le invité a que usted cambie la alimentación. Usted debe comer más frutas que abundan en este país, ¿sí? Y entonces el hombre prácticamente me sacude y me pone a pensar en que yo debía de aprender a cuidar. Y ahí inicié mi carrera. A los 17 años empiezo por sugerencia del doctor Hans Wittgenstein, empiezo yo a andar un camino que es el sendero del naturismo. Y de ahí me vine a Centroamérica a estudiar naturismo en Guatemala. Luego vengo a este país a estudiar siguiendo a doctor Bernard Jensen, uno de los grandes nutricionistas e iridólogo, y empecé a ahondar en otras escuelas como la herbología china, de la medicina tradicional china, y en eso estamos y me dediqué a enseñarle a la gente. Desde 1986 he estado vinculado al trabajo comunitario, al trabajo social y a la investigación y a la educación. Estuve participando en la farmacopea caribeña, que es la investigación sobre las plantas vinculadas a la alimentación y al cuidado de algunos de los desórdenes de salud que experimentan los pueblos. Cuando una farmacopea aporta ciertas plantas que pasan estudios científicos de la química farmacéutica, de la farmacognosia, entonces esa planta en la química, en la síntesis, lo que nos da es una estructura que la copiamos y entonces en farmacia se aplica lo que se llama un medicamento farmacéutico. Yeah. Cuando vemos que esa planta tiene poder realmente de ayudar al cuerpo a solucionar un problema de desbalance, sea de tipo funcional o estructural, esa planta tiene un alto valor en la nutrición. Pero doctor, tal vez ahí me cabe una pregunta, ¿no? Tengo el gusto de conocerle al doctor James, le decía, colombiano también, Jairo James, ¿no? Un hombre muy capaz, muy inteligente. Un respeto para él y saludos si es que nos está escuchando. Y hablábamos sobre este tema, ¿no? Sobre las plantas y la riqueza que tenemos en Latinoamérica por tener un clima tan privilegiado, ¿no? Tenemos costa, sierra y oriente, nos podemos dar el gusto de estar a nivel del mar a una temperatura como es la que estamos acá, a veces en el verano, de 80, 90 grados, y en cuestión de 2, 3 horas estamos en la cordillera y de pronto podemos estar hasta 1 grado bajo cero o más. Y increíblemente, si miramos al otro lado de la cordillera, tenemos un clima tan raro, ¿no? Porque si usted está en el oriente, de pronto usted en el día está pero sudando y con la humedad que hay, pucha, no saben dónde meterse del calor que hace y si es posible andar hasta desnudo. Cuando llega por la noche usted tiene que cubrirse porque hace un frío y unos vientos tremendos, vivido en todas estas partes, ¿no? Y esa ventaja que tenemos de la flora y fauna se da en el hecho de que muchos de nuestros chamanes, de las personas que usan, como usted dice, la medicina tradicional, ¿no? La medicina de las hierbas, de las flores, entonces de las mismas frutas, entonces de pronto llegan grandes transnacionales a nuestro país,
¿no? A nuestros países, porque es todo Latinoamérica. Y de pronto estas personas llegan y nuestros chamanes son los primeros que son explotados en su conocimiento. Porque cuando le dicen, oye, si esta señora tiene un problema de cólicos, ¿qué planta le das? El señor dice, tal planta, coge, paga, apunta, tal planta. ¿Dónde se da la planta? Ahí está la planta. De pronto el otro dice, cuando te duele el oído, ¿qué es lo que haces? Ah, pues me pongo esa hojita con un ungüento y me pasa el dolor. Es todo van apuntando, ¿no? Pero llega al punto en que estas personas han hecho ya todo un trabajo en base al que realmente trabajó, ¿no? Entonces, ahora resulta, lo más grave de todo esto, que nosotros, los dueños de las plantas, ya no podemos fabricar medicina sobre eso. Y nosotros tenemos que importar la medicina de los grandes laboratorios a precios extremos. ¿Por qué nuestros gobiernos, usted que ha estudiado en tantas partes, ¿no? ¿Por qué los gobiernos han permitido que las patentes, siendo que se vencen cada 7 años, sigan estos laboratorios explotando estas grandes bendiciones que tenemos en Latinoamérica? Precisamente porque es que se ha comercializado tremendamente y se suspendió la investigación. En el caso de México, Centroamérica y Sudamérica no se ha hecho ningún estudio aparte de lo que es la expedición botánica de Humboldt. Ese fue uno de los legados que de todas maneras algunos clérigos que eran investigadores naturalistas empezaron a confiar en que podíamos hacer investigaciones y se hizo los grandes descubrimientos de esa riqueza, pero fue una mínima parte. ¿Dónde hay un laboratorio en Latinoamérica? La flora está sin estudiar, la gran flora. Eso que ese viaje que usted acaba de hacer, ¿sí? De Manabí al Chimborazo y luego pasar hacia Oriente y bajar. Que es lo mismo de Medellín y cruzar por Claro. Bogotá y irnos a los llanos, como llaman en Colombia, ¿no? Exacto. Entonces, en eso hay un banco de vida, un banco de biodiversidad que está sin estudiar. Y ahí es donde está esa farmacia grande. Sin embargo, hay muchos recursos ya viendo, no solo estando aquí en este país, uno ve que aquí hay recursos gracias a la cultura y a la riqueza, a la biodiversidad de todos estos pueblos que han venido acá. Ustedes, por ejemplo, de Ecuador, imagínense lo que le están aportando aquí al mundo a través de su conocimiento de la cultura alimentaria. Entonces, maíces increíbles, gigantes, el diente de caballo, ¿sí? El maíz morado, que viene de Perú, también de los Andes. Sí, el maíz blanco. Eso es algo increíble, el mote blanco, sí. ¿Cierto? Entonces, todo eso, pero aparte de eso, hay un conocimiento que todavía falta. De ahí hay un maíz que en el caso de los incas lo dejaban descomponer, luego lo deshidrataban y es una fuente de antibióticos naturales. ¿Por qué? Porque son fermentos. Claro, ¿sí? Exactamente, la descomposición de esto terminaba siendo una bebida también para los incas, lo que se llamaba la chicha. Claro, exactamente. Entonces, eso mismo. Alrededor de esa cultura básica de los frijolitos, las calabazas, hoy día se considera que no solo la semilla de la calabaza, sino hasta los tallos, gracias al aporte de los hindúes, los tallos de la calabaza, los terminales, la flor, que los mexicanos la consumen. Entonces nosotros podemos enriquecer y ver que lo que hay en ese mundo vegetal es un banco de nutrientes que restaura el terreno del cuerpo humano y que nos ayudaría a vivir sin hambre, sin problemas de salud que no sean, pues... Doctor, si nosotros hablamos como industria, ¿no? Porque sí es un poco preocupante, dice, todo cambio en la alimentación, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender ciertas cosas que a veces el mundo se ha olvidado, ¿no? Los grandes gobernantes se han olvidado.
de que cada vez que hacen un experimento estas grandes naciones o algún loco que sale por ahí como este de Norcorea y suelta una bomba como experimento en el mar, nosotros estamos comiendo eso. Estamos comiendo parte de esa bomba que se reventó en el mar, porque recordemos que va a comenzar a caminar esos químicos, y no es de ahora, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, tantos tanques y tantas compañías que transportan materiales peligrosos a través de nuestros mares, ¿no? Y que de pronto en los océanos se sueltan libremente, compañías también que intoxican, pero usted no cree que esa parte también nos afecta a los ciudadanos del mundo, no necesariamente en Ecuador ni Colombia, ¿no? Vemos la explotación de petróleo, toda esa gran contaminación. Aquí cuando pasamos por Texas, un ejemplo, ¿no? Estamos viendo que esas grandes petroleras que están purificando el petróleo, muchas sueltan cualquier cantidad de monóxido, ¿no? O de pronto vemos que se va una aeronave al espacio y son miles de millones de contaminantes que suelta y que se ven en el espacio. Entonces, ¿no cree que las plantas que están ahí también, de una u otra manera, también son la parte de las nuevas enfermedades que aparecen en el mundo? Sí, estamos viviendo en ese mundo tóxico, esas montañas de polipropilenos, de todos estos plásticos, todos derivados del petróleo, están lógicamente afectando en directo o indirectamente todo el organismo del planeta Tierra. Nosotros, los animales, toda la vegetación está lógicamente saturándose. Pero hay algo importante, es que los organismos alcanzan a ir sobrepasando en esa guerra. Hay una guerra por también microbiológica en que el organismo trata de dar la pelea. Lo que estábamos viendo hace un rato, del caso de cómo uno le da garrote al cuerpo con alcohol, con drogas, con farmacéuticos. Y mala alimentación, Sí, ¿sí? Porque nadie piensa en alimentarse. y trabajando duro, trasnochando, ¿sí? Y todavía esa capacidad regeneradora del cuerpo humano es increíble. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, valorar que hay recursos maravillosos en los océanos aún, ¿ve? Mientras usted vea, así llegue el basurero terrible. Pero si hay vida ahí, usted ve que la capacidad de la sangre, la capacidad del agua de mar, si comprobamos, si comparamos, si hacemos la comparación entre el plasma sanguíneo y el agua de mar, nosotros vemos que hay un parecido increíble. ¿Por qué? Porque todos nuestros tejidos son de origen mineral y vienen de la tierra, del suelo. Esa parte dura, esas rocas, son transformadas por microorganismos. Esos minerales pasan al orden vegetal y animal y después nosotros los aprovechamos. Entonces ahí cabe la pregunta, doctor, ¿usted cree que nosotros los seres humanos somos por evolución o por creación? No, definitivamente yo soy de la creación. Yo soy de la ¿No se creación. va a creer la evolución? Y todos somos co-creadores, vuelvo al Ya. tema. Todos somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Algunos dicen que cuando nosotros nos alimentamos, ¿no es cierto? Estaba oyendo acá, justamente para entrevistarle, me estaba preparando un poco, porque son temas que trato, pero muy rara a la vez, ¿no? No es algo que tengo este tipo de entrevistas y le agradezco por estar acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estaba oyendo unos conferencistas y decían que parte de la alimentación de las personas tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con la psiquis, con la información, ¿no? Y con el espíritu. Dice que cuando una persona espiritualmente está como decaído, sin muchos ánimos y de pronto tiene esa mente todo perdida, con grandes problemas, los alimentos que ingiere realmente no son aprovechados por el cuerpo, porque el mismo cuerpo en sí eh, lo desperdicia. ¿Qué piensa de esta parte? Es cierto, por eso es válido el hecho de que pausemos en la comida fuerte. Los seres de la naturaleza que más nos enseñan son los que viven en un medio natural
y cuando se sienten agredidos por un accidente, por ejemplo, un animal. El perro todavía, el perro de familias de campo, todavía el perro llega y él mismo se No, sí, busca el sí. purgante, deja de comer, así le pongan el mejor No, plato. hay un refrán que dice que con la misma lana se cura el perro, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque el perro tiene ciertos anticuerpos en su lengua, ¿no? Que cuando se limpia, automáticamente como que le va desinfectando a las heridas. Lo mismo el gato se cuida con su lengua. Entonces, son de las partes que a veces me pone a pensar muchas cosas, ¿no? Hay cosas que a veces difícilmente las voy a entender si no hay con una persona que tenga este conocimiento. Pero en parte de lo que he leído ahora de usted, ¿no es cierto? Usted habla sobre la comida y el estrés. Sí. Los factores estresantes, sean del orden que sean, mentales o psíquicos, biológicos, a veces estamos en ambientes muy húmedos, entonces nos exponemos más, o en ambientes con mucho ruido, o bajo una presión tremenda, o bajo situaciones de conflictos, de preocupaciones, de situaciones sociales o económicas extremas, en que el ánimo, el estado de ánimo, nos afecta tremendamente. Entonces, ¿qué ocurre? El alimento sí juega un papel importante. Un alimento que no esté cargado de fermentos, que le reduzcamos los azúcares, es favorable a tener más lucidez, más tranquilidad. Un alimento que se fermente, la digestión es fermentación. Entonces, un alimento que se fermente, que vaya combinado entre harinas y algo ligeramente dulce. Un ejemplo, un banano y la papa. Los dos forman cadenas de alcoholes. Hay gente que no necesita tomarse una copa de licor, pero en sus procesos generan vinagres, generan ácido acético, generan cadenas de alcoholes y terminan con un problema de desbalance de los lípidos con triglicéridos elevadísimos. Entonces, al comer de una manera más tranquila, una comidita, por ejemplo, quinoa, manzana, le daría mucha más tranquilidad a ese organismo y la mente fluiría todo, la circulación sanguínea, la circulación linfática, todo el movimiento, la circulación y el flujo de los neurotransmisores, de los neuropéptidos, de todas esas sustancias que son claves para que haya una plena salud en el Doctor, ser humano. entonces, me recuerdo como anécdota, porque a veces también como que contando anécdotas uno a veces simplifica ciertas partes, ¿no? De la entrevista que estamos haciendo en este momento. Y una de las anécdotas es que en mi país, yo soy de la ciudad de Cuenca, nosotros comíamos mucho el cuy, no sé si sabe cuál es el cuy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde niño mi papá me decía, cuando comíamos cuy o carne así asada, ¿no? Mi papá nunca ha sido un hombre que le gusta mucho el aguardiente ni nada de eso, pero nos daba una copita de aguardiente, ¿no? Tendría, qué sé yo, 10, 11 años, ¿no? Me daba algo pequeñito, un vino o alguna cosa, ¿no? Pero me decía, come porque si no, no vas a poder dormir. Entonces, para la explicación que usted está dando, ¿no es cierto?, de los fermentos, porque los gases gástricos no avanzan a fermentar todas las comidas sólidas, duras. Entonces necesitamos ese aguardientico que comienza a procesar mucho más rápido los alimentos y a fermentarse, ya que los músculos del estómago comienzan a hacer ese trabajo y si uno va a dormir con esa comida tan pesada, no tiene un buen sueño, yo creo que tiene un malestar tremendo. Y haciendo una asociación de esto, ¿no? Y le pido mil disculpas en esta parte, ya que todavía están aquí los amigos del grupo de jóvenes alcohólicos. Parte del problema del alcohol de nuestro Latinoamérica, como decía, a veces yo digo, estos condenados españoles, ¿no? Les daban un tremendo vaso de aguardiente por la mañana antes de ir a trabajar a nuestros indígenas. Regresaban de trabajar y les daban otro vaso de aguardiente. Mal comidos y todo, y se pegaban otro vaso de aguardiente. Entonces, ¿qué pasa? Por la tarde para dormir, otro vaso de aguardiente. Entonces, no bien alimentados,
un vaso de aguardiente y a veces la gente dice, ¿qué tiene que ver el vaso de aguardiente? Pero desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he leído, el vaso de aguardiente lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco de esa persona y comienza a rendir como que un tipo que le estuvieran dando lo que es ahora esos multivitamínicos que se toman y chute, se siente como Rambo en menos de 2 minutos, ¿no? Entonces el alcohol en estas personas hacían eso y por eso nuestros indígenas a la edad de 40, 50 años ya estaban acabados. Claro que sí. ¿Cómo la ves esa situación? Es eso, una permanente fermentación, una hiperacidez, una situación en que se desencadena precisamente un desorden donde queda nublada la mente, se va creando una agregación plaquetaria, una sangre pesada y lógicamente la mente no es lo más importante. En ese caso, la mente va a quedar opaca, va a quedar totalmente perdida, ¿sí? Ahí lo que se necesita precisamente en eso es la fuerza bruta del personal. Y así nos han manejado. En muchas circunstancias es como simplemente mano de obra y poca creatividad, poca intelectualidad. Es eso. Que es increíble, porque dése cuenta que nosotros, si tomamos en cuenta que tanto Colombia, Ecuador y todo eso estábamos manejados por un gran imperio de los incas, ¿no? Ellos tenían una ingeniería, una forma de sembrar, pero avanzada hasta muchas de las veces acá, porque si tomamos en cuenta que todavía muchos investigadores de mentes brillantes no se explican cómo ellos construyeron ese gran imperio de los incas ahí en Machu Picchu y de pronto ven unas piedras que aguantaron un calor que no encuentran todavía una llama que pueda de ningún nave espacial quemarle de la forma que quemó la piedra y cómo fue estructurada en ese tiempo para que cuando el agua llegue a Machu Picchu automáticamente se vaya por canales por debajo de la montaña y no se derrumbe. O sea, entonces toda esa ingeniería, más acá podemos, los aztecas, ¿no? Que tenían también una forma tremenda de vida y de manifestaciones, Centroamérica también, donde que usted tuvo, Guatemala tiene grandes imperios que fueron. Entonces, y muchos de ellos ni siquiera se explican cómo lograron con esa tecnología de en ese tiempo saber dónde están las estrellas, cómo manejar los sembríos, cómo manejar la agricultura. Entonces ¿cómo en este momento, no, me queda la inquietud, cómo en este momento todavía los gobernantes no encuentren verdaderas fuentes de vida para dar vida a su pueblo? Porque en muchos de los casos vemos que se amontona la gente en las grandes ciudades y lo único que encontramos es delincuencia, problemas naturales de una gran ciudad, ¿no? Donde que la gente se amontona y a veces sobrevive el más fuerte. Y grupos inescrupulosos pues hacen un agosto cada vez que pueden, teniendo grandes capitales y venden productos al precio que ellos quieran manejar. ¿Cómo le ves aparte que tiene que ver con la alimentación del pueblo? Porque si usted no llega a los mercados con los productos necesarios para que el pueblo se alimente, obviamente termina siendo una carga, que es increíble, ¿no? Porque termina siendo una carga para el Estado cuando tienen que ver por la salud de estos ciudadanos. Yo veo promisorio y veo brillante futuro. Y lo veo para las grandes masas latinoamericanas y para el mundo en general. ¿Por qué? Nosotros tenemos prácticamente unos terrenos que pueden ser altamente productores de alimentos. Serán lógicamente descubiertos muchos más recursos. Si viéramos lo que aportan en el caso de los mayas y de todos los pueblos de México, por ejemplo, de Centroamérica, que conocen, que aplican en su alimentación plantas que hasta ahora se les están tildadas como malezas, como tóxicos, y ellos las comen en sus alimentos. En Oaxaca nomás hay más de 150 plantas que son silvestres y se utilizan en la alimentación en las diferentes comunidades. Lo mismo sucede en Sudamérica. Nosotros tenemos que triplicar la producción y va a tener que ser realmente a fuerza. ¿Por qué? En este momento hay
algo nuevo. Y yo lo estoy viendo porque soy estudiante de la medicina tradicional china, soy un promotor de eso, porque ellos tienen un potente y amplio conocimiento de miles de años que han estado observando la naturaleza. En este momento, nosotros tenemos que recoger el legado de los mayas, de los aztecas, de los incas, y ponerlo, esa ingeniería de que usted me habló, sea en México que hicieron pirámides, sea ahí en Guatemala con todo eso de Tikal y de Quetzaltenango, y hacia la zona de los Andes, desde Ecuador. Doctor, Ecuador, yo he visto muchos videos suyos en YouTube. Me imagino que con los años que usted tiene acá, tiene tal vez algún espacio donde que da apoyo a la comunidad o los seminarios. Tengo entendido que usted va a tener pronto un seminario, ¿no es cierto? Es importante que la gente que nos está escuchando ahora o los que nos ven diferido sepan que pueden estar con este privilegio que tengo yo de estar cerca de usted y escucharle muchas de las bondades que tiene nuestros grandes países en Latinoamérica y que los recursos muchas de veces llegan acá, pero hay alimentos que se pudieran importar desde los diferentes países de Latinoamérica para acá y como mucha gente está perdiendo la oportunidad de ser un microempresario. Hay jóvenes, hay amas de casa sencillas, hay hombres de nuestra Latinoamérica que saben usar esas plantas en la alimentación. Yo le puedo decir que si invitamos gente de los Andes, si invitamos gente de Centroamérica, invitamos gente de México, hay gente con un conocimiento que aporte y construiríamos nosotros una posible biodiversidad para el resto del mundo. Más lo que viene de la India, lo que viene de Asia. En esa cultura alimentaria, eso es un diálogo, eso es una fortaleza grande, donde nosotros podemos descubrir que unas menestras de Ecuador, unos frijolitos nativos, con esos maíces fuertes que son dinamita, ¿sí? La quinoa, el amaranto, con una serie de condimentos que hay. Está, por ejemplo, los pápalos de los mexicanos, que está el apazote. Y mire, yo ni siquiera conozco. Y es algo increíble, esos frijolitos combinados, Sí. por ejemplo, con el epazote, o con el culantro ancho, o cilantro cimarrón, como se llama, o recao, que lo llaman en el Caribe, eso da una potencia tremenda a Y nuestra mire, y aquí alimentación. hay una persona que necesita potencia y nos está siguiendo, el señor Víctor Bermeo. Es un atleta de alto rendimiento, tiene una gran cantidad de jóvenes que están participando a nivel nacional aquí en los Estados Unidos en lo que es atletismo. Y entonces me pregunta aquí Víctor Bermeo, me dice, ¿cómo se llama el doctor y cómo podemos invitarle? Entonces, ahora Víctor no va a tener la necesidad de invitarle usted al doctor, sino el doctor les va a invitar a ustedes, ¿no es cierto? Porque importante las preguntas que ustedes puedan hacer, atletas de alto rendimiento necesitan cuidar mucho más su físico, su salud, ¿no es cierto? Y tener un seminario sobre muchas de las plantas que están acá y les pudieran dar una mejor forma de vida. Así que, doctor, como va a ser cuestión de tiempo, que nos queda ya como 6 minutos, que nos dé toda su información y vamos a ver si es que le acompañamos, aunque vi que el horario para nosotros es un poquito difícil porque es un horario al mediodía, ¿no? No sé si es el sábado, Sí. es el sábado, ¿no? Ese sábado, Quizás sea en alguna otra ocasión por la noche, inclusive para ir a cubrir el evento y pasar en vivo para que la gente vea. Pero adelante, por favor. este sábado, un gran amigo ecuatoriano y amigo latinoamericano, porque él es un líder aquí de la comunidad también dominicana. Entonces, Max Caicedo, él me ha invitado a que promueva alguna serie de talleres y seminarios en el área de Brooklyn,
aquí en Nueva York. Y entonces en el 5440 de Myrtle Avenue en Ridgewood. Este seminario y taller es el sábado próximo a las 11 de la mañana. Vamos a tener 2 horas y media a 3. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros demostramos que esos alimentos sencillos que vienen pegados a estos pueblos que aportan su cultura alimentaria traen un prodigioso efecto en la salud de los niños. Hay niños que hoy tienen sus constituciones totalmente destruidas, más que una persona adulta que le ha dado garrote al cuerpo y que por falta de conocimiento hoy día las madres no se preparan para tener sus bebés. Eso es importante. Nosotros en ese taller lo que hacemos es demostrar cómo potenciar esos alimentos, cómo combinarlos de una manera inteligente y vamos también a demostrar que de una manera sencilla podemos saber qué desbalances, tanto en la parte anímica, emocional y física, nos está advirtiendo el lenguaje del cuerpo. Por decir algo, les voy a poner un ejemplo. Cuando el hombro derecho está un poco caído, está violando una ley, a no ser que haya sido por un traumatismo, un accidente. Pero cuando se cae en una persona que al pararse de frente y se mira en un espejo el cuerpo entero y el hombro derecho está caído, el cuerpo le está diciendo que la proporción divina anuncia que hay problemas para el sistema cardiovascular, para la parte neurovegetativa y que pueden haber grandes accidentes que afectan el cerebro. Entonces, esas advertencias las hemos aprendido de combinar medicina tradicional china, el conocimiento y la observación de ellos, de cómo es el cuerpo, y un aporte grande del Renacimiento, que es Da Vinci. Da Vinci le aporta una obra que se llama El hombre de Vitruvio, lo vamos a mostrar ahí, y enseñar de que el hombre es divino. Divina la proporción, que todo debe ser en balance, en armonía, tanto la mente, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Es eso. O sea, estos talleres nos van a demostrar cosas sencillas. Pues todos están invitados y nos da nuevamente la dirección que es ya... en el 5440 Myrtle Avenue en Ridgewood, New York 11385. Y vamos a estar anunciándole la página para que nos deje esta hojita. El número de teléfono es 646-717-0603. Y Max Caicedo es uno de los promotores, Estelita Jiménez también, una promotora con quien yo he tenido Doctor, usted tiene también una dirección en Queens, ¿no es cierto? Sí, atiendo en un centro en Jackson Heights también y hago trabajos de educación, trabajos de formación de personas y de prevención de problemas de salud. Bueno, vamos a esperar que esté más seguido acá, doctor, porque en realidad nos gustaría, porque parte de lo que usted está trayendo como mensaje, me gustaría que nuestra comunidad latinoamericana se informe. ¿Por qué razón? Porque no solamente es un bienestar para la salud, ¿no? Sino puede ser un bienestar como una pequeña industria. Siempre estoy viendo esas cosas, un pequeño comercio, los empresarios, los visionarios, porque pueden decir, bueno, tenemos tantos terrenos baldíos que cómo podemos comenzar a organizarnos los dominicanos para sembrar allá y traer productos acá, los ecuatorianos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que, doctor, 1.000.000 de gracias, muy amable, pues de verdad ya son las 9 de la noche y con eso concluimos nuestra participación por esta semana. Estaremos el próximo día jueves con ustedes, amigos de Radio Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Así es que nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Sí, pues, muchas gracias.
Que me apagan acá, tenemos también para subir a la web. Así que también en Ustream Radio Latino 2 queremos agradecer a todos los amigos que nos siguen en la web. Cuídense, será hasta el próximo día jueves, perdón.